Y bien, queridos amigos, estamos de aquí y hemos recibido a nuestro primer invitado de la noche. Hablamos con Eduardo Vega Fernández. Él, la verdad, que es licenciado de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, además doctorado en Marketing, máster más tesis doctoral por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Bueno, desde Asturias a Cantabria. Muchísimas gracias, Eduardo, por venir a visitarnos. A vosotros por invitarme. Es un placer desde luego. Y con el tiempo que hace, venir desde Asturias hasta acá, la verdad que tiene mucho mérito. Muchísimas gracias. Bueno, estoy acompañada, bienvenida otra vez, compañera Ana, desde hace tanto tiempo que no tenía tiempo, no tenía un rato para venir por acá, pero bueno, hoy ha hecho un hueco como buena asturiana también para arropar a su compueblano. Ana, sí. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida y bien hallada, como siempre, con vosotros. Qué bien, un placer, Ana. Y bueno, sigue también con nosotros Miguel. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Así que vamos a conversar con Eduardo porque, claro, el mundo de la publicidad, de las relaciones públicas es tan amplio, tan interesante, y Eduardo es que sabe muy bien de todo este tema, como le había comentado antes, es licenciado, está especializado en este tema. Y bueno, Eduardo, esa tesis, ¿cómo ha surgido? Porque yo no lo voy a decir, prefiero que no lo cuente usted. ¿Cómo ha sido el tema concreto? ¿Cómo ha ido eso? Bueno, pues surgió porque tuve la oportunidad de viajar a Alemania, casualmente a Nuremberg, que es donde está el edificio del Museo de Propaganda de Joseph Goebbels, que es de la persona de la que tratamos ahora. Sí. Entonces me sorprendió, allí en la mañana mirando aquello, porque yo quedé convencido de que Goebbels había lavado el cerebro a toda la población alemana en aquella época, en la época del surgimiento del nacionalsocialismo. Estamos hablando de 1945. Antes de que surgieran los nazis, época de la República de Weimar, cuando estaban tan dañados por las reparaciones de guerra que tenían que pagar a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que fue lo que aprovecharon ellos para convencer a los alemanes que les iban a rescatar de esos pagos, de esa lacra en la que vivía la población. Como decías, bueno, el padre de la propaganda moderna, ¿no? Bueno, ha habido cambios, ha evolucionado en todo sentido. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Qué temas usted ha tratado en esa tesis, concretamente? ¿Qué fue lo que más le ha interesado? Pues principalmente los 11 principios de propaganda que este hombre escribió, redactó y aplicó en su propaganda, que si lo analizamos, se puede pensar que realmente en cualquier propaganda política actual se sigue utilizando, como cuando él decía, una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. Exactamente. O principio de la transposición, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Cuántas veces hacen eso los políticos? Cualquiera. Sí, desde luego. Si tiramos de hemeroteca, madre mía, sí, tendríamos muchos ejemplos. Sí, no hace falta de tirar de hemeroteca. Yo creo que en los momentos actuales también tenemos muchos ejemplos. Sí. Bastante. Sí, sobre todo. Pero tú, el postulado del alemán ¿cómo has dicho que se llamaba? La tesina, ¿no? No, el personaje del que hablamos. El personaje. Sí, Joseph Goebbels. Solamente fue aplicable luego, o hoy es aplicable solamente al marketing político o también a la publicidad convencional. No, principalmente a lo que tú me dices marketing político, es decir, la propaganda. Pero gracias por hacerme esa pregunta, porque me gustaría aclarar de entrada a nuestros oyentes que se suele confundir publicidad con propaganda. Pues todos llamamos propaganda a lo que vemos en televisión, la publicidad de esto, lo de prensa, lo de el correo, todo lo llamamos propaganda, pero realmente la propaganda solo es política, religiosa, filosófica o moral. La publicidad es la que tiene como objetivo obtener un beneficio comercial mediante la venta de un bien o servicio. La propaganda es solo la que te quiere convencer de que pienses de una forma. Sí, es que es curioso lo que estábamos hablando de si sirve o no en el momento actual y de qué punto se aplica. Allí fuera, estábamos hablando, Eduardo y yo, y comentando, por ejemplo, el fenómeno Belén Esteban, que fue muy gracioso, perdonar que saque el tema, comentando el fenómeno Belén Esteban, cómo hablábamos de esos principios en los que también estaba como ¿cómo es el de los enemigos? A principio de simplificación y del enemigo único, individualizar a todos los enemigos y adversarios en un solo símbolo o persona. La campanario. Un lema. Por mi hija mato. Hombre, si es que supongo que todos los postulados, tanto de propaganda como de marketing, pues están basados en la realidad humana y en el comportamiento humano.
y la Belén Esteban pues no es más que un personaje de nuestra realidad de ahora. Pero podemos poner otro ejemplo, ¿no? Digo yo, porque pues todo sí. el mundo usa el mismo. Pues sí. Además, teniendo aquí a una persona verdad, tan verdad. profesional y tan metida en su Bueno, tema, por favor, que nos explique cosas más profundas. No es por nada, son temas aparte, pero bueno, Eduardo. Tienes toda la razón del mundo. Además, él en su tesis lo compara con la transición española, que es un momento quizás... A ver, Habla de dos casos Es opuestos. importante. Hablamos de la transición exactamente que usted ha hecho, análisis propagandístico y comparativo de dos casos opuestos. Habla de similitudes, diferencias y novedades. Cierto. Los casos son, por ejemplo, te hablaba de simplificación. No. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Al principio de transposición, pues pongamos como ejemplo, para poner dos casos de dos diferentes partidos políticos actuales de los más grandes, pongamos, por ejemplo, lo famoso de los apellidos, de que si el de la madre o el del padre. Pues ya no podemos negar la crisis, ya no podemos negar el desempleo, vamos a inventar otra cosa para que la gente hable de otra cosa. Uh-huh. O sea, si no puedes una negar... cortina de humo. Exacto. Lo que Claro, decimos claro. actualmente. Da a la gente que hablar de otra cosa. O pongamos, hace 6 años, cuando el famoso y lamentable 11 de marzo, no podemos negar que esto fue debido a lo que fue, digamos que fue la ETA. Demos a la gente una polémica. Uh-huh. Otra cosa, bueno, sí, Miguel. No. También, bueno, comentabas que hablábamos antes de esos cambios de distintas clases, como bien había explicado usted, una cosa es propaganda, otra cosa es publicidad, efectivamente, y bueno, centrémonos principalmente ahora en la publicidad, ¿no? Lo que hoy día significa esa publicidad, digamos, ya puestos también en las vallas, en televisión, en radio, en prensa, y la repercusión que tiene, porque hoy en los tiempos que vivimos, que estamos en crisis, económicamente hablando, y claro, hablamos publicidad, venta, interesa vender, interesa, claro, obtener un resultado de ese producto que es, pues, evidentemente el dinero, ¿no? ¿Cómo se vende hoy día un producto? Hablamos, por ejemplo, de grandes empresas, de coches que se quejan que no, que ha bajado la venta, pero seguimos viendo publicidades en televisión, y muy buenas, por cierto, de coches, de ventas de coches, de marcas de coche. Hoy día es muy difícil ese trabajo, hay que pensar mucho para, en cierta forma, convencer al público, al cliente, de que compre determinado producto, o también desde siempre ha sido un poco complicado eso, o en los tiempos que vivimos está más difícil. ¿Cómo lo ve usted? Hombre, pues lo más lamentable de la publicidad, y lo reconozco, es que siempre se trata de dar un mensaje al segmento de mercado público objetivo de que ese producto que se le quiere vender es lo indispensable, lo que necesita, lo que no puede subsistir sin ello, digamos, para llegar a una felicidad. Siempre es eso lo que se intenta transmitir en los mensajes publicitarios. Se intenta convencer de algo que realmente, pues el 50% no es ni real. Crear una ilusión. Cierto. Sí. Llegar, digamos que la meta es alcanzar la plena felicidad, ¿no? Sí. De una persona, efectivamente. Sí. Hablamos de cosas materiales, ni siquiera de productos de consumo, de primera Cierto. necesidad, ¿eh? Ujú. Hablamos de coches, hablamos de motos, hablamos de cosas que no tienen nada que ver, digamos, con esa cosa de supervivencia de un ser humano, que no, yo sin un coche vivo perfectamente. En cambio, si me falta alimentos, pues no. Cierto. Pero- Y lo que más se ve es lo otro, ¿no? Y es probable que cada vez más nos sentimos agredidos por la publicidad, porque, bueno, pues si nos sentamos en Internet, empiezan las ventanas, los pop-ups, que nosotros no le hemos dicho al navegador que queremos ver una publicidad, y si no empiezan a abrir ventanas. En el buzón de nuestra casa constantemente pues nos bombardean con papeles. Bueno, constantemente estamos sometidos a un bombardeo de publicidad. Cuando vamos por la calle todo es publicidad. Cierto. Pero ¿podíamos vivir hoy sin publicidad? Hombre, realmente la publicidad siempre ha existido. Ya los césares romanos ya anunciaban, pues, que habría el circo, que se soltarían a los leones. Siempre se quiso convencer, pero bueno, de aquella época ya estaría más ligado lo que yo expliqué en un principio, que estaba separado la publicidad y la propaganda, que son algo paralelo. De aquella época estaban más juntos, porque era siempre el Estado, digamos, de los césares, el que ofrecía la diversión al público, y a la vez, al ofrecerle esa diversión que daba un rendimiento económico, también le daba una felicidad al Sí, público. un valor añadido. Claro, entonces era una doble publicidad-propaganda.
Pero fíjate.